En el día de hoy, el título del mensaje es El mejor guión para nuestra historia. A quienes nos gusta el cine, la televisión, las películas, las series, o también a quien le gusta la lectura, sabe que lo fundamental en cualquier historia es lo que el guionista, el autor, el escritor logra transmitir. Para poder hacer el guión de una historia, quien la piensa y quien la escribe debe pensar en el escenario en el que se va a desarrollar, debe crear los personajes, debe establecer las distintas etapas de su vida, las situaciones, los conflictos, las resoluciones de ellas. Es decir, de eso trata escribir una historia que luego puede quedar reflejada en un libro, o de ese libro ir a un cine, a la televisión o a una serie, como nos gusta a cada uno de nosotros poder disfrutar. Ahora, si esto lo llevamos a las personas, si lo llevamos a la creación, si lo relacionamos con Dios y con nosotros, también podemos mirarlo desde esa perspectiva. En definitiva, Dios, el creador del universo, nuestro creador, es el guionista de la historia de nuestras vidas, o por lo menos debe serlo. Cuando nosotros caminamos sin Dios, Dios no puede completar el guión que preparó de antemano. La Biblia dice que cada vez que Dios crea a un hombre o una mujer, a una persona, Dios les prepara un camino. Dios es un Dios de propósitos. Y Dios quiere que a lo largo de nuestra vida podamos encontrarnos con Él y Él pueda determinar que el curso de nuestra historia cumpla el plan para el cual Él nos trajo a esta tierra. De esa manera, Dios se convierte en el guionista de la historia de nuestras vidas y puede escribir el final y establecer ese plan maravilloso para nosotros y para nuestras generaciones. Lamentablemente, mucha gente no entrega su vida a Dios y quiere ser su propio guionista. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte. Sin embargo, el camino de Dios a través de Jesucristo es salvación y vida eterna en el cielo y un plan maravilloso que podemos cumplir en esta tierra. Ahora, quiero compartirte también dentro de la Biblia una historia real, no es inventada, la historia de un hombre de fe, de ese primer patriarca que Dios llamó Abraham, al que Dios le propuso algo maravilloso, pero tremendamente desafiante. Fue un hombre al que Dios le habló en la antigüedad y le dijo que si él era capaz de creerle a él, a Dios, tenía que dejar su casa, dejar su familia, dejar su tierra e irse al lugar que Dios le iba a mostrar. Y a lo largo de toda su vida, paso a paso, Dios le iba a ir escribiendo o revelando el guión escrito para su vida, pero él debía dar cada paso por fe. Ahora, Abraham creyó, salió de su tierra, fue camino hacia donde Dios le decía, pero a lo largo de la historia y en cada capítulo de su vida fueron sucediendo diferentes circunstancias. Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo. Ese hijo iba a ser su descendencia en la tierra para cumplir los planes que él tenía. Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar una tierra maravillosa, y que esa tierra que le iba a dar la iban a heredar sus descendientes. El problema de Abraham era que su esposa Sarai era estéril y Dios le había prometido un hijo. Abraham creyó, caminó con Dios, fue viendo a lo largo de su vida la mano de Dios en cómo lo fue enriqueciendo, lo fue bendiciendo. Llegó un punto en su vida en que Abraham tenía ganado, ovejas, tenía un montón de posesiones materiales, tenía una gran cantidad de gente que lo seguía. Sin embargo, no había podido tener ese hijo que Dios le había prometido. Y si bien era un hombre de fe, llegó un momento en el cual su vida comenzó a cambiar. Él era un nómade, eran familias que se iban trasladando de lugar en lugar, donde Dios les iba marcando. Así que él habitaba en tiendas donde iba estableciendo un campamento y vivía él con la gente que lo acompañaba. Y en una ocasión, la que vamos a compartir hoy, en este capítulo de historia, sucedió algo muy especial. Abraham, este hombre que andaba por la tierra, que recorría, que creía en Dios, había pasado demasiado tiempo encerrado en la tienda. Podríamos decir de alguna manera que estaba haciendo una cuarentena, y no porque había una pandemia alrededor, sino porque había decidido encerrarse. Entonces Dios viene a buscarlo y habla con él. Y quiero que juntos podamos compartir qué sucedió en esta historia y ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros en este día. Dice Génesis capítulo 15, versículo 1, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham,
porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió: oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y el Señor le dijo: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó a sus animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor le dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Después que el sol se puso, cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y le dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. La tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los calmodeos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hasta ahí la palabra que vamos a compartir en esta mañana, en este día. Y quiero decirte lo siguiente: mirá, continuando la historia, ahora vimos los detalles de esta historia, de este capítulo. Este hombre de fe es el ejemplo para cada uno de nosotros, porque hoy quiero hablarle a hombres y mujeres de fe, sean jóvenes, sean adolescentes, sean adultos mayores. Hoy quiero hablarte a vos que me ves, que me escuchás, que si estás en esta transmisión en vivo o en alguna de las repeticiones y estás recibiendo esta palabra, es porque has puesto tu fe en Dios o querés poner tu fe en Dios. Quiero decirte que cuando Dios le habla a personas de fe, Dios le va a hablar de cosas grandes. Por eso vos y yo no tenemos que tener temor ni vergüenza en hablar cosas grandes, en declarar cosas grandes para nuestra vida, en declarar cosas grandes para nuestra familia. Cuando hablamos de cosas grandes, significa cambiar la historia. Muchas veces venimos de familias que vienen con herencias, con maldiciones de deudas, con problemas familiares, con divorcios, con situaciones de violencia, y creemos que nosotros no seremos capaces de cambiar esa historia. Y es verdad, no lo podremos hacer nosotros, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y a través de Dios seremos capaces de hacer cosas grandes. Las cosas grandes tienen que ver con cambiar la historia, tienen que ver con abrir camino para que nuestros hijos vivan una vida distinta en fe. Cambiar la historia significa que podamos darle lugar a Dios para que Él tome ese lugar de protagonismo en nuestra vida y sea Él el que nos revele cuáles son los capítulos que seguirán para que nosotros podamos caminar de su mano y alcanzar sus planes. Por eso Dios siempre quiere revelarnos sus planes y sus propósitos. Sin embargo, eso no significa que no tengamos crisis. Eso no significa que no tengamos momentos donde nos deprimimos, donde nos cansamos. Es normal que nos pase. A veces como cristianos no nos queremos dar el tiempo para pasar un momento donde decimos estoy en una crisis. Y no tenemos que caer en la negación. Hay momentos difíciles en nuestra vida. Hay momentos donde aún siendo hombres y mujeres de fe nos cuesta creer, nos cuesta esperar, nos cuesta permanecer, porque no es fácil la vida. Porque justamente el creer por fe tiene que ver con estar enfocada de tal manera que las circunstancias que están alrededor no determinen lo que nosotros hacemos ni hacia dónde vamos. Y eso no es fácil. Muchas veces las situaciones que nos rodean son difíciles,
muchas veces los golpes de la vida y las pruebas que muchas veces Dios mismo también permite para que podamos ser personas más fuertes, también nos hacen tambalear. Y Abraham no fue la excepción. Abraham, ese patriarca, ese hombre de fe, tuvo un proceso y una crisis. Pasaban los años, él no decía nada, pero veía a su mujer que no podía tener hijos. Lo intentaron una y otra y otra y otra vez y no podían. Él, sin embargo, iba prosperando en otras áreas de su vida. Fue venciendo enemigos, fue conquistando lugares en la sociedad, fue creciendo en riquezas, fue teniendo encuentro con reyes, pactos con otras personas. Venía de un encuentro con el sacerdote Melquisedec que lo había bendecido y profetizado sobre su vida. Sin embargo, la historia y este capítulo que acabamos de leer nos muestra a Abraham metido en una carpa, metido en una tienda. ¿Qué hacía este hombre que tenía una pasión por recorrer la tierra? Viste que hay personas que le encanta salir a la ruta y recorrer pueblos, andar de mochilero, a otro le gusta hacer campamento por todos lados. Abraham era esa persona con ese espíritu en libertad, siguiendo los pasos de Dios, que le gustaba recorrer la tierra. Y Dios lo miró y dijo: ¿qué le anda pasando a mi hijo? ¿Qué le anda pasando a mi siervo? Que está demasiado tiempo metido en esa carpa, que está demasiado tiempo allí, algo está pasando. Es que la carpa representa la vida cotidiana, la rutina, las cosas cuando no nos salen nos hacen encerrarnos muchas veces, y en alguna manera la carpa representa cierto grado de frustración, de temor de Abraham, como muchas veces nos pasa. Pasaban los años y la promesa se tardaba y de alguna manera Abraham se había embotado. Muchas veces nos embotamos, ¿viste? El embotamiento, cuando vos tenías que dar o tenés que dar un examen o hacer un ejercicio para el colegio, para la facultad, y te estás embotado, embotada, decís: no puedo pensar, no puedo ver claramente, necesito dejar esto, salir un rato, tomarme un café, hacer algo que me despeje la mente porque no puedo resolver esta consigna. Bueno, Abraham estaba embotado en su vida y muchas veces nosotros también nos embotamos en nuestra vida. No le vemos la salida a ese problema económico que estamos teniendo. No vemos salida a las deudas que nos están oprimiendo. No vemos salida tal vez a la situación matrimonial por la que estamos atravesando o ese problema con los hijos. No vemos salida a veces en la propia vida porque la situación que vivimos es difícil y muchas veces en estos tiempos de pandemia luchamos con la frustración, el incertidumbre. Sin embargo, Dios viene a su encuentro porque Dios está mirando a Abraham, está mirando a su corazón y está mirando sus pensamientos. Dios está mirando tu corazón. Dios nunca deja de ver lo que nos pasa, cómo nos sentimos. Dios siempre nos va a encontrar. Toma esta palabra: Dios siempre va a salir a tu encuentro. Va a usar una persona, va a usar un sueño, va a usar una visión, como fue en el caso de Abraham, va a usar una palabra, un mensaje a través de YouTube o de Facebook como hoy. Va a usar de alguna manera el canal que Él determine para salir a tu encuentro y levantarte, porque Dios quiere que te pongas de pie. Y Dios le habla en una visión, dice allí, en el versículo 1. Necesitamos la visión de Dios. ¿Por qué Dios le habla en una visión? Porque la visión es revelación y la revelación quita el velo del embotamiento. Cuando vos y yo estamos embotados por alguna situación, necesitamos la visión de Dios para esa situación. Tal vez estás pasando alguno de los problemas que te dije. Podés decirle allí, podés escribirlo en el chat si querés: Señor, dame visión para este tiempo. Dame revelación para esta área de mi vida. Escribilo, declaralo. Hay poder cuando escribimos, cuando declaramos algo, cuando anunciamos algo. Decís: Señor, dame revelación para mi matrimonio. Dame visión para mis finanzas. Dame revelación para mi ministerio. Dame revelación para mi familia. La visión quita el velo del embotamiento. Dios sigue siendo el guionista de la historia de Abraham y no quiere que Abraham se pierda ningún capítulo de su vida. Y entonces sale y le dice: no temas, yo soy tu escudo. Abraham había caído en un temor, Abraham había caído en una frustración. Muy grande será tu recompensa. Dios le habla de un botín. La recompensa era el botín de guerra, el botín de la batalla. Cuando alguien ganaba una batalla, se quedaba con todo lo que había en ese lugar, con todo lo que había conquistado. Abraham tenía botín, hay recompensa de Dios para tu vida. Si sos un hombre o una mujer que cree en Él y que sos capaz de esperar, que seamos capaces de esperar, de confiar en que Él tiene el control de todo. Dios siempre nos habla de acuerdo al tiempo que estamos atravesando. Por eso Dios le habla a Abraham de esa manera en ese día, de acuerdo al tiempo que estaba atravesando. Salí de la carpa, Abraham.
tengo que revelarte algo más, tengo que mirar, quiero que mires hacia el cielo. Abraham entonces abre su corazón y le cuenta lo que le pasa a Dios. Eso es lo segundo que quiero decirte, que seamos capaces de abrir el corazón a Dios y contarle lo que nos pasa. Muchas veces nos encerramos y no queremos abrir el corazón. Si no abrimos el corazón, Dios no puede obrar. ¿Y cómo es, pastor, abrir el corazón? Es contarle lo que nos pasa. Es llorar en su presencia si hace falta llorar. Es allí tal vez, si estamos enojados, si estamos frustrados, contarle a Dios la frustración. A veces decimos, no le voy a decir eso a Dios. Dios ya lo sabe. Dice que Él ni siquiera está la palabra en nuestra boca, decía el salmista, y Él ya sabe todo, lo que pensamos, lo que decimos. Es nuestro creador. Dios nos creó con la capacidad de expresar nuestros sentimientos. Por eso reímos, pero también lloramos. Cantamos, pero también guardamos silencio. Pero hay momentos en los cuales necesitamos contar lo que nos pasa. Lo podemos hacer directamente con Dios, lo podemos hacer con un hermano, una familia, alguien que realmente sea una persona de fe que nos pueda escuchar y orar juntos. Hace tan bien cuando contamos lo que nos pasa. Y saben que en ese cuadro, donde a veces estamos encerrados en la carpa, necesitamos contar para sacarnos hacia afuera lo que estamos tratando hacia adentro, y nos pena, nos angustia, nos amarga. A veces los tiempos de Dios tardan y las promesas se demoran y nos preguntamos, pero todavía mi familia nadie cree, pero todavía mi matrimonio no da fruto, pero todavía ese hijo estoy esperando que cambie, todavía mis finanzas no dan fruto, todavía no puedo desarrollar todos los dones que quisiera desarrollar para Dios. Pero ¿sabes qué? Abrí tu corazón, contale a Dios lo que te pasa. Abraham le dijo, Señor, ¿cómo puedo estar bien si no me diste un hijo todavía? Y le dice lo que le pasaba, lo que estaba pensando. ¿Sabes qué estaba pensando en la carpa? Se metió en la carpa y allí empezó a pensar, ¿de qué me sirve tener tantos siervos? ¿De qué me sirve tener tanta gente que me sigue? ¿De qué me sirve tener tantas posesiones? ¿De qué me sirve si ando dando vueltas por todos los lugares y nadie va a heredar esto más que mi siervo Eliezer? ¿Saben? Ahora te voy a contar por qué Abraham dijo eso. Pero ¿saben qué? El Señor ministra a Abraham. Y Abraham, te decía, dijo, mi siervo Eliezer de Damasco heredará todo. Se acostumbraba en ese tiempo que si un hombre y su mujer no podían tener hijos, entonces para poder dejar la heredad, buscaban al siervo, al esclavo más fiel. Eliezer de Damasco dice que había llegado a ser como un mayordomo para Abraham. Era un hombre de tanta confianza que él lo quería como un hijo. Entonces, por la costumbre, él iba a heredar. Y Abraham no era que no lo quería a Eliezer y lo apreciaba, pero no era su hijo. Y eso lo cargaba. Ahora, fíjense algo. Abraham había pensado esto y ya había escrito él en su mente, en sus pensamientos, había escrito el siguiente capítulo de la historia. No era el guión de Dios, era el guión de Abraham. Y eso nos pasa a nosotros también. Cuando no encontramos la salida, cuando estamos embotados, tomamos la lapicera imaginaria en nuestra mente y empezamos a escribir el guión que nos parece a nosotros. No puedo salir de las deudas y no veo la solución, así que voy a tomar otro préstamo y me voy a endeudar más. ¿Eso es lo que Dios dijo? No, pero yo determino así porque es lo que tal vez en este tiempo me trae libertad para poder pensar de otra manera y tomamos decisiones equivocadas. A veces tomamos decisiones equivocadas en la familia, tomamos decisiones equivocadas en lo ministerial, en la iglesia, tomamos decisiones equivocadas en un montón de áreas porque escribimos nosotros un guión que no es el que Dios tiene preparado. Abraham ya había declarado, miren, cuando leemos en la palabra, Abraham no dice, tal vez Eliezer, no, él dice, Eliezer va a heredar todo. Él ya creía que iba a ser así, pero Dios lo tiene que ministrar y derribar esos argumentos. Hoy es un día en el que el Señor va a arrancar los argumentos que nos coloca muchas veces en nuestra propia mente, el temor, la incredulidad. Tenemos que sacar todo eso de nuestra mente y creerle a Dios y dejar que Él nos revele qué tiene para nuestra vida. Eliezer heredará toda mi riqueza, dijo Abraham. Y Dios le responde, no, no y no. Tu heredero será tu propio hijo. Abraham, Néstor, Carlos, Juan, María, quien me está viendo y escuchando, dice el Señor, no te desanimes, no pienses mal,
No desmayes, no escribas tu propio guión. Deja que el Señor escriba el siguiente capítulo de tu historia y también el final, que será maravilloso. Eso es lo que tenemos que creer en este tiempo en nuestra vida. Y por último, y para cerrar entonces, el Señor le dice a Abraham: sal fuera de la carpa. Dios te dice salir fuera de ese lugar donde estás oprimido, oprimida, cansado, cansada, frustrada. Tiene que ver con un cambio de perspectiva. Tenés que mirar de otra manera las cosas. Una de las cosas maravillosas que Dios puede hacer es cambiar nuestra forma de pensar. Esa metanoia que habla la palabra, esa forma, el arrepentimiento es cambio de mente. Cambio mi vida, me arrepiento, digo: Señor, yo no puedo seguir siendo yo el que tiene el control de las cosas. Tomá vos el control, porque la mirada de Dios siempre nos va a hacer expandir, ir por más. La visión de Dios es trascendental, es para nosotros y para nuestras generaciones. Lo que vos estás comenzando hoy en tu vida, a través de Dios lo van a continuar tus hijos y los hijos de tus hijos, si sos capaz de creerle a Él y tomarte de su mano, estar de acuerdo con Él. Entonces Dios le dice: salí de la carpa, y hace un pacto con Abraham, un pacto maravilloso. En ese tiempo había diferentes clases de pactos. Había a veces pactos entre dos personas que se hacían entre dos iguales, contratos. Pero había un pacto especial, que es el que Dios le está haciendo aquí a Abraham. Era el pacto que se llamaba pacto de vasallo, o el pacto del amo con el siervo. En este caso de pacto se daba cuando se pactaba que alguien iba a obedecer, iba a entregar todo, iba a rendirse totalmente a otra persona como su amo. Ese pacto es el que Dios le hace a Abraham, y a través de esos animales que ellos parten, y que Abraham allí queda dormido y ve en esa visión como Dios pasa como una antorcha humeante por el medio del pacto. Dios le está manifestando que hay un compromiso de Dios frente a un hombre que cae rendido ante su voluntad. Necesitamos caer rendidos ante la voluntad de Dios, porque lo que viene de parte de Dios es mejor que lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Por eso, fíjense, cuando se hacía un pacto, pasaban las dos personas que hacían el pacto por el medio del sacrificio. Sin embargo, en este pacto solo Dios pasa por el medio. Abraham se queda contemplando, porque el pacto, en este caso de él como siervo, solo requería que se humille frente al Dios soberano. Y el Dios soberano, nuestro Dios, se comprometió con Abraham, pero también hoy a través de Jesucristo, cuya sangre también se derramó como la sangre inocente ese día de esos animales en el pacto, así la sangre del Cordero de Dios nos hace estar en pacto con el Padre, y Dios pasa a través del sacrificio, y Dios se compromete Él mismo a tomar el control de la administración de la vida de Abraham. Eso es lo que está haciendo en ese contrato, eso es lo que está haciendo en ese pacto. Dios le dice a Abraham: ¿crees, Abraham? Sí, Señor, yo creo. Entonces no tengas miedo. Y cuando Dios pasa por entre medio del pacto, si vos lo lees allí que hoy lo leímos, está la palabra profética para Abraham que le declara todo lo que va a suceder, cómo sus generaciones heredarán la tierra, cómo iban a estar esclavas en Egipto, cómo Dios las iba a liberar, cómo iba a hacer cosas maravillosas. ¿Saben qué? Dios, a través del pacto, le revela el guión de la historia que él tenía que cumplir. No era lo que estaba escribiendo en su mente Abraham, era lo que Dios había preparado desde el cielo y se le reveló en el pacto. Yo quiero invitarte a que en este tiempo y en este día vos y yo podamos vivir una relación con Dios de una manera poderosa, donde confiemos en Él y dejemos que nosotros, rendidos ante sus pies, le podamos dar el control absoluto de todo lo que tenemos, de todo lo que hacemos, y que Él sea el que administre nuestra vida de verdad. Que Él sea el que tome el control de todo lo que estamos emprendiendo. Y entonces, si lo hacemos, Dios ya está comprometido. Dios se comprometió con Abraham y hoy está comprometido a través de Jesucristo en este pacto para bendecirnos a nosotros y a nuestras generaciones, y Dios lo va a cumplir. Dios está comprometido con tu vida, con tu casa, con tu familia, con tu ministerio, con todo lo que emprendas. Dios quiere bendecirte. Dios quiere abrir los cielos y que desde allí vengan los recursos para que cada capítulo de tu vida cumpla el plan que Él tiene preparado. Por eso Hebreos 11, del 11 al 12 dice: por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara era estéril, recibió fuerzas
para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Porque cuando Abraham creyó, recibió fuerzas del cielo. Yo oro en esta mañana para que recibas fuerzas del cielo sobre tu vida, para que tu mente sea renovada, para que tu corazón sea restaurado, para que tu espíritu sea vivificado por el poder del Espíritu Santo y te pongas de pie, salgas de la carpa, renuncies a todo guión equivocado de tu vida y le dejes al Señor que escriba el siguiente capítulo. Quiero decirte que Hebreos 12, versículo 2 al 3 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Cómo lo hago entonces? Poniendo la mirada en Cristo Jesús. Míralo a Cristo. Levanta tu mirada. Abraham miraba al piso, Dios le hizo levantar la mirada al cielo. Abraham estaba dentro de la carpa, Dios lo sacó afuera. No mires el piso, no mires la arena, no mires el suelo, no escribas tu historia, Abraham. Levanta la mirada, mira al cielo y recibí lo que yo tengo para darte. Y lo mismo nos dice el Señor a vos y a mí en este día. Quiero que juntos oremos, y si estás allí y has recibido esta palabra, ora conmigo y digamos: Señor, hoy abro mi corazón. Hoy, Señor, te pido perdón si caí en la opresión, en la frustración, si caí, Señor, tal vez en el embotamiento, si tal vez la incredulidad, la duda, la inseguridad o la incertidumbre me hicieron creer cosas que no tienen que ver con tus planes. Señor, hoy tomo autoridad y salgo fuera de la carpa. Levanto mi mirada y declaro que creo en el Dios Todopoderoso a través de Jesucristo, su Hijo. Y hoy, Señor, renuncio a la frustración, renuncio al desánimo, renuncio a haber escrito mi propio guión de la historia. Hoy, Señor, declaro que vos tomás el control y que por gracia recibo el poder que me levanta. Hoy recibo fuerzas nuevas. Hoy te pido que renueves mi fe, que renueves mi ánimo, que renueves todo mi ser, Señor, porque declaro que vos estás comprometido conmigo. A través de Jesucristo, tu Hijo, hay un pacto en mi vida y yo declaro, Señor, que vos tenés escrito el mejor guión para mi historia, y ese guión quiero cumplirlo capítulo a capítulo, tomado de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén y amén.